Esta próxima historia explotó por completo en las comunidades tóxicas de familia y venganza legal de Reddit, atrayendo más de 118,000 votos positivos y más de 17,000 comentarios, porque los lectores dijeron que la traición emocional en esta historia se sentía casi dolorosamente realista. Al principio la gente pensó que esta era solo otra historia de familia, que se quedó demasiado tiempo. Una hermana que se muda temporalmente a la casa de alguien, padres que traspasan los límites, tal vez algo de drama de herencia mezclado. Entonces la OP revisó su cámara de seguridad doméstica mientras estaba sentada en una conferencia profesional a 2 estados de distancia, y todo cambió en 15 segundos. Según el OP, ella asistía a una conferencia de patología del habla en Denver, cuando la cámara de su sala de estar interior activó una alerta de movimiento. Eso solo ya era extraño porque nadie debería haber estado dentro de la casa. Así que abrió la aplicación debajo de la mesa esperando quizás un problema de mantenimiento o un disparo accidental. En cambio, vio a su hermana cargando cajas de mudanza por su sala de estar mientras reía casualmente por teléfono. El abogado de mi padre lo está poniendo a mi nombre. Nunca nos sacará. Y honestamente, cuanto más profunda se vuelve esta historia, más aterradora se vuelve. Porque aparentemente los padres de OP supuestamente habían pasado más de un año coordinando un plan para falsificar documentos de propiedad, transferir la propiedad de su casa a su hermana menor a través de una escritura de renuncia fraudulenta y trasladar silenciosamente a su hermana a la propiedad mientras OP estaba fuera del estado. Hubo firmas falsificadas, un testigo falso, un amigo de la familia actuando como notario, líneas de tiempo secretas, monitoreo coordinado de viajes. Y según la declaración jurada del abogado más adelante en la historia, la madre de OP tranquilizó repetidamente a todos con una sola frase: Rachel es la práctica. Ella lo superará. Pero los lectores de Reddit dijeron que la verdadera razón por la que esta historia se hizo viral no fue el fraude, fue la realización emocional que había debajo. Porque OP lentamente llega a comprender que pasó toda su vida construyendo habitaciones, regalos, tradiciones y comodidad para personas que ya habían decidido emocionalmente que ella era la hija esperada para absorber el dolor en silencio. Y al final de la historia, la gente no solo estaba enfadada por la escritura falsificada, estaban devastados por Rachel. Esto es lo que escribió el OP. El icono de la aplicación era un pequeño ojo blanco dentro de un círculo azul. La descargué hace 8 meses después de que alguien robara un paquete de mi Porsche. Un juego de tarjetas de articulación. $12. Ni siquiera valía la molestia. Pero instalé 3 cámaras de todos modos porque eso es lo que hago. Identifico un problema antes de que se convierta en un patrón y construyo un sistema alrededor de él. Porche delantero, puerta trasera, sala de estar. 3 pequeños ojos blancos observando mi casa en Brookside mientras yo estaba en el trabajo. Mientras dormía, mientras estaba a 2 estados de distancia en una conferencia de patología del habla en Denver, sentada en la tercera fila del Salón C, medio escuchando un panel sobre protocolos de disfasia pediátrica. Ahí estaba cuando mi teléfono vibró bajo la mesa. Alerta de movimiento. Cámara 2. La cámara 2 da a mi sala de estar. No recibo alertas de movimiento de la cámara 2. La cámara 1 captura a los repartidores de paquetes, los gatos del vecindario, el mapache que descubrió el contenedor de reciclaje. La cámara 3 cubre la puerta trasera, pero la cámara 2 está dentro. Nada activa la cámara 2 a menos que alguien esté de pie en medio de mi casa. Abrí la aplicación bajo la mesa, como cuando revisas un mensaje de texto que no quieres que la persona a tu lado vea. La miniatura era pequeña, una figura en mi sala de estar ligeramente borrosa por el movimiento.
cabello rubio, llevando una caja. Toqué la imagen y vi a mi hermana poner la caja en la mesa de café, sacar su teléfono y marcarle a alguien mientras estaba de pie sobre la alfombra. La que encontré en la venta de bienes en la calle 43, la que llevé a mi auto sola, porque nadie estaba conmigo y estaba lloviendo, y no me importaba porque era el tono exacto de verde que había estado buscando. Ella estaba de pie sobre esa alfombra, con unos zapatos que no reconocí, y dijo al teléfono, riendo de manera casual y cómoda, la frecuencia específica de alguien que ya ha decidido el resultado. El abogado de papá lo pondrá a mi nombre. Ella nunca nos sacará de esto. Rió otra vez. La persona al otro lado dijo algo que no pude oír, y Chloe inclinó la cabeza hacia atrás de la manera en que lo hace cuando piensa que algo es genuinamente gracioso. No nerviosa, no culpable, entretenida. Miré el clip una vez. Luego lo miré de nuevo, luego una tercera vez, no porque no entendiera lo que veía, sino porque quería la marca de tiempo exacta. 2:17 de la tarde hora de la montaña 12 de marzo. Lo anoté de la misma manera en que anotaría una observación de sesión en la clínica. Fecha, hora, comportamiento presentado con texto. Cerré la aplicación. El panel seguía en marcha. Una mujer 2 asientos más allá tomaba notas sobre intervenciones para parálisis de pliegues vocales. El proyector zumbaba. En algún lugar detrás de mí alguien desenvainaba un caramelo para la tos. Sonidos normales en una sala normal donde nada había cambiado para nadie excepto para mí. Probablemente debería contarles sobre la casa porque necesitarán entender en qué estaba de pie. La compré a los 26. Una casa tipo bungalow craftsman de 3 habitaciones en Brookside, pisos de madera bajo la alfombra, mobiliario original, un terreno para jardín en la parte de atrás que estaba lleno de maleza cuando firmé. Ningún cofirmante, sin dinero de familia, sin ayuda de nadie cuyo apellido coincidiera con el mío. Lijé los pisos a mano durante un largo fin de semana de noviembre. Volví a cablear la lámpara del porche por mí misma después de ver 4 horas de tutoriales en YouTube. Construí la estantería de la sala de estar con madera recuperada de un granero demolido en Olata y me tomó 3 intentos ponerla nivelada y aún se inclina 1/4 de pulgada hacia la izquierda. Y no me importa porque la construí. La habitación de huéspedes, sin embargo, la habitación de huéspedes la decoré primero, antes de comprar mi propio marco de cama. Antes de colgar cortinas en mi propia habitación, compré los cojines para la habitación de huéspedes porque eran del tipo que le gustaban a mi madre. Algodón firme sin relleno de poliéster. Encontré una lámpara de lectura para mi padre de las que siempre se quejaba que nunca tenían los hoteles, y la silla del porche. Mi madre la mencionó una vez en Acción de Gracias hace 3 años. Siempre quise una silla del porche, pero tu padre dice que son inútiles. Conduje a 4 tiendas en un solo fin de semana para encontrar la correcta. Roble blanco, asiento de listones, cadenas que no chirriaban. La colgué yo misma. A veces pienso en eso, el hecho de que construí una habitación para personas que en ese exacto momento estaban construyendo un plan para quedarse con la casa en la que estaba esa habitación. Pero aún no lo sabía, no el día que colgué la silla, y no la mañana en que me fui a Denver cuando cargué mi coche. Cerré la puerta con llave y saludé a Pam Jeff, que estaba cruzando la calle. Pam tiene 67 años, es trabajadora jubilada del correo, ha vivido en su casa desde antes de que el vecindario se pusiera de moda. Me saludó desde su porche con una taza de café que decía, «La mejor abuela del mundo, necesitas que riegue tus plantas, son suculentas. Sobrevivirán, como tú», dijo Pam, y volvió a entrar. Escuché el mensaje de voz de mi madre mientras conducía hacia KCI. Ella me había llamado esa mañana temprano antes de que me levantara. Dulce, cálida la voz que usa cuando quiere que te sientas cuidada. Que tengas un buen vuelo, cariño. Llámame cuando llegues. Estamos tan orgullosos de ti. Guardé el mensaje. Recuerdo sonreír.
Ese mensaje de voz fue enviado a las 6:42 de la mañana del 11 de marzo. Mi vuelo salió a las 10:15. El primer cargamento de cajas de Chloe llegó a mi casa a las 4:30 de esa misma tarde, 6 horas después de que yo estuviera en el aire. Lo sé porque Pam tomó una fotografía del U-Haul en mi entrada a las 4:33, la matrícula visible. Porque Pam es el tipo de persona que presta atención a cosas que no cuadran. Mi madre me llamó para confirmar que me estaba yendo. Luego envió a mi hermana para mudarse, lo cual fue interesante. Un colega de la clínica me había dicho algo la semana antes de que me fuera. Una de esas frases que la gente dice cuando no intenta ser profunda. Estábamos limpiando después de una sesión grupal, guardando tarjetas con imágenes, y dijo, ¿sabes quién realmente se preocupa por ti? Las personas que se presentan sin que les den una razón para hacerlo. No lo pensé en ese momento. Estaba demasiado ocupada empacando para la conferencia, revisando las baterías de la cámara, asegurándome de que las sábanas de la habitación de huéspedes estuvieran frescas en caso de que mis padres quisieran visitar mientras yo estaba fuera. Debería haber escuchado, pero escuchar lo que la gente oculta llegó después. Me quedé sentada en el resto del panel. Quiero que entiendas eso porque importa. No dejé la sala. No me excusé para ir al baño. No cerré mi computadora portátil y me quedé mirando al espacio mientras sonaba música dramática en mi cabeza. Me senté en mi silla en el salón C con el cordón alrededor de mi cuello, uno de esos cordones que hace que todos se vuelvan igualmente poco importantes, y escuché a una mujer de Johns Hopkins explicar los protocolos de riesgo de aspiración durante 35 minutos más. Incluso escribí una nota algo sobre líquidos espesados y motilidad esofágica. No recuerdo lo que decía, pero lo escribí porque mi mano necesitaba hacer algo que no fuera a temblar. Eso no es fuerza. Quiero que entiendas eso también. No es valentía, no es agua helada y no es lo que la gente dice cuando ve a alguien quedarse quieto durante un terremoto. Es lo que sucede cuando tu cuerpo entiende lo que está pasando antes de que tu cerebro dé permiso para reaccionar. Mi pecho estaba apretado, mi mandíbula estaba bloqueada, mis dedos se habían puesto fríos en el salón con aire acondicionado, el tipo de frío que viene desde adentro, el tipo que significa que tu sangre ha decidido que hay lugares más importantes para estar que en tus manos. Pero no me moví, porque moverme significaba elegir qué hacer y aún no estaba lista para elegir. Aún estaba en la fase de evaluación. En mi campo no reaccionamos al primer dato. Observamos, documentamos, buscamos el patrón. Luego, construimos una intervención. La intervención viene al final y es la parte más pequeña. La observación es todo. Así que observé. Cuando el panel terminó, caminé hasta el pasillo, encontré una ventana en un rincón cerca de los ascensores donde nadie estaba parado y me senté en el alféizar con mi teléfono. Abrí la aplicación de la cámara y reproduje la grabación, una vez más no por el contenido. Ya tenía el contenido memorizado, sino por la logística. Necesitaba saber exactamente qué tenía. Tenía un clip de video de 15 segundos con audio. El rostro de Chloe visible, su voz clara. La frase inequívoca con la marca de tiempo del sistema de cámaras. 12 de marzo, 3:17 de la tarde, hora central. Mi sala de estar identificable por la estantería que construí y la alfombra que llevé bajo la lluvia. Guardé el clip en el almacenamiento local de mi teléfono. Luego lo subí a mi unidad en la nube. Después me lo envié por correo electrónico con el asunto 12 de marzo cámara 2 sin texto en el cuerpo. 3 copias en 3 lugares. Hice una captura de pantalla de la notificación de alerta de movimiento con la marca de tiempo. Hice una captura de pantalla del registro de actividad de la cámara, mostrando que no hubo movimiento previo ese día hasta las 3:09 de la tarde, cuando se abrió la puerta principal. 8 minutos.
Eso es lo que tardó desde que se abrió la puerta principal hasta que Chloe dijo la frase que terminaría con todo. 8 minutos de entrar, dejar una caja, sacar su teléfono y tratar mi casa como un problema que ya había resuelto. Luego llamé a Gil Navarro. Gil es mi abogado de bienes raíces. Lo contraté hace 2 años cuando la compañía de títulos señaló una pregunta sobre un gravamen durante mi refinanciamiento. Algo sobre una disputa del contratista del dueño anterior que se enredó en la cadena de título. Gil lo resolvió en 11 días. Cobra $320 la hora. Nunca usa dos palabras cuando una funciona. Y una vez me dijo que los clientes más peligrosos son los que traen recibos. Me cayó bien de inmediato, contestó al segundo timbrazo. Gil, soy Rachel Whitmore. Rachel, ¿cómo estuvo Denver? Tengo que hacerte escuchar algo. Es una grabación de cámara de mi casa. 15 segundos. No preguntó por qué. Eso es otra cosa que me gusta de Gil. Entiende que el contexto llegará cuando esté listo. Sostuve el teléfono cerca del altavoz y reproduje el clip. La voz de Chloe llenó el rincón, pequeña y brillante sobre la alfombra del centro de convenciones. El abogado de papá lo pondrá a mi nombre. Ella nunca nos sacará de esto. Luego, silencio. Conté. Siempre cuento. No porque esté tratando de ser dramática, sino porque el silencio tiene un valor diagnóstico. La duración de una pausa te dice lo que el cerebro está haciendo detrás de ella. Una pausa de 2 segundos significa procesar. Una pausa de 5 segundos significa recalcular. Cualquier cosa por encima de 10 significa que la persona ha aterrizado en algo para lo que está eligiendo las palabras con mucho cuidado. La pausa de Gil duró 11 segundos. Esto es un crimen, dijo. No civil, criminal. No respondí. Quería la siguiente frase. La falsificación de un instrumento de propiedad inmueble es un delito de clase C en Missouri. Si alguien presentó una escritura fraudulenta y eso es lo que parece esto, estamos viendo falsificación, presentación de documentos falsos. Y dependiendo de cuántas personas estuvieron involucradas, conspiración. Hizo una pausa nuevamente, más corta esta vez, 3 segundos. ¿Cuánto tiempo quieres darles antes de que presentemos la demanda? Ninguno. Bien, vuelve a Kansas City, trae la grabación. No los llames, no les envíes mensajes, no vayas a la casa primero, ven a mi oficina. Y Rachel, sí, no borres nada de esa cámara, ni el clip, ni el registro de actividad, ni las alertas de movimiento. Si hay más grabaciones de ella llegando otras personas, ayudando lo que sea, guarda todo. El sistema está basado en la nube. Sí. Entonces está sellado con la marca de tiempo y verificado por el servidor. No pueden reclamar que lo fabricaste. Otra pausa. 2 segundos. Este es un buen caso. Este es un caso muy bueno. Colgué, abrí la aplicación de mi aerolínea. Mi vuelo de regreso estaba programado para el sábado en 4 días. Lo cambié para mañana por la mañana a las 6:15 de la mañana, directo a KCI. La tarifa por el cambio fue de $87. La pagué como pagas, algo que ya te ha ahorrado más de lo que costó. Volví a mi habitación de hotel, preparé mi ropa para la mañana, enchufé mi teléfono y puse mi alarma para las 4:30. Me lavé los dientes y me miré en el espejo. Y la persona que me miraba era exactamente la misma que me había mirado esa mañana antes del panel. El mismo rostro, el mismo cabello, la misma postura. Nada había cambiado por fuera, pero algo detrás de mis ojos era diferente, y sabía lo que era porque lo había visto en los padres de mis pacientes, los que entraban a una evaluación sospechando algo y salían sabiendo lo que era. Es la mirada de alguien que ha dejado de esperar una respuesta diferente y ha comenzado a planificar la que obtuvo. Apagué la luz, dejé mi bolso junto a la puerta. Mañana iría a casa, pero no para confrontar a nadie, no para llorar, no para preguntarle a mi madre por qué. Para recolectar. No fui a casa primero. Aterricé en KCI a las 8:42 de la mañana.
Pasé por la recogida de equipaje solo con mi equipaje de mano. Subí a mi auto en el estacionamiento de largo plazo y conduje directamente a la oficina de Gil Navarro, en el segundo piso de un edificio de ladrillo convertido en Grand Boulevard. Le envié un mensaje de texto desde la puerta en Denver. Aterrizo a las 8:42. Oficina a las 9:15. Él respondió con una sola palabra. Listo. La oficina de Gil huele a papel viejo y café frío. Hay una foto enmarcada de su hija sobre el aparador y una pila de archivos de cierre en cada superficie plana. No tiene recepcionista. Te deja entrar él mismo, lo que te dice todo sobre cómo lleva las cosas de manera eficiente. Sin filtros, sin demoras entre tú y la respuesta. Me senté frente a su escritorio y le entregué mi teléfono con la grabación lista. Esta vez la vio en la pantalla. No solo el audio, el rostro de Chloe, la risa de Chloe, la postura de Chloe en mi sofá. Luego abrió el sitio web de la oficina del registrador del condado de Jackson y escribió mi dirección. Aquí está, dijo girando la pantalla hacia mí, una escritura de renuncia registrada hace 6 días. Otorgante Rachel Ann Whitmore, beneficiaria Chloe Marie Whitmore, notariada por Dale R. Crenshaw, abogado. Kevin D. Whitmore listado como testigo. Miré la línea de la firma. Los lazos eran incorrectos. Mi R no tiene cola. Nunca la ha tenido. No desde que tenía 12 años y decidí que las colas eran ineficientes. Este R tenía una cola que se enrollaba como un ejemplo de caligrafía en los libros de texto. Quien lo falsificó no me conocía lo suficiente como para copiar mi letra, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto había estado prestando atención mi familia en los últimos 29 años. Esa no es mi firma, dije. Lo sé, dijo Gil, y por eso esto no es una disputa familiar. Esto es falsificación, delito de clase C, bajo la sección 570.09 del Estatuto Revisado de Missouri. Presentarlo en la oficina del registrador del condado es un delito separado. Y si tu padre y su amigo coordinaron esto, eso es conspiración. Cerró la laptop. ¿Conoces a Dale Crenshaw? Es el amigo de la universidad de mi padre. Misu, semi-retirado. Juegan al póker una vez al mes. Gil anotó el nombre. Vamos a necesitar tu escritura original. La tienes. Caja fuerte a prueba de fuego en el armario de mi habitación. Dije que actualmente está ocupada por tu hermana. La habitación de huéspedes está ocupada por mi hermana. Mi habitación sigue siendo mía. Pausé por un momento. Gil se recostó. Esto es lo que te recomiendo. Ve a casa. Actúa normal. No dejes que sepan que has visto la grabación ni la escritura. Saca la escritura de la caja fuerte. Tráemela. Comparamos la firma auténtica con la falsificación y tenemos la pieza central de una remisión criminal. Me miró. ¿Puedes hacer eso? Ve allí y finge que no sabes Gil. Soy patóloga del habla. He estado en reuniones de IEP de 3 horas con padres que mintieron sobre el entorno familiar de su hijo, mientras yo tenía los datos clínicos en una carpeta sobre mis piernas. Puedo hacer normal. Casi sonrió. Casi. Conduje a mi casa a las 10:15. El Civic blanco de Chloe estaba en la entrada, estacionado en un ángulo. Como estaciona todo como si la precisión fuera algo que le pasa a otras personas. Había cortinas en la ventana del frente que no compré. Florales transparentes del tipo que parecen haber salido de un carrito de rebajas en Home Goods, que probablemente lo hicieron porque Chloe nunca ha pagado el precio completo por nada en su vida, incluida la casa en la que estaba sentada en ese momento. Estacioné en la calle. Subí por mis propios escalones con mi bolsa de la conferencia sobre el hombro, como si estuviera regresando de un viaje normal. Desbloqueé la puerta con mi propia llave que todavía funcionaba, lo que significaba que no habían cambiado las cerraduras, aún lo que significaba que estaban o lo suficientemente confiados como para que no me enterara, o demasiado desorganizados como para pensar tan lejos. Ambas opciones eran insultantes.
Chloe estaba en el sofá. Mi sofá. Levantó la vista de su teléfono como cuando un camarero rellena tu vaso de agua reconociendo la presencia no a la persona. Oh, volviste temprano. Sonrió. Casual. La misma sonrisa de la grabación. La conferencia terminó un día antes. Pensé que me saltaría el último panel. Dejé mi bolsa, miré alrededor. Nuevos cojines en el sofá. Una manta que no reconocí colgada sobre el brazo de la silla que me dejó mi abuela. Una vela en la mesa lateral. Vainilla y bergamota. El olor de alguien que se está instalando en una casa que no era suya. Mi mamá está en la cocina, dijo Chloe, volviendo a su teléfono. Claro, lo estaba. Stephanie Whitmore estaba de pie en mi isla de cocina, descargando víveres en mi refrigerador. Se giró cuando entré y su rostro hizo algo que he visto en 100 conferencias de padres. La recalibración rápida de alguien ajustando su presentación para coincidir con la audiencia. Cariño, ya llegaste. Me abrazó. Noté la duración. 2 segundos. Lo estándar es de 3 a 4 segundos para una madre que no ha visto a su hija en una semana. 2 segundos es la duración de un abrazo en el que los brazos hacen lo esperado, pero el cuerpo ya está pensando en la siguiente tarea. Pensé en ayudar a Chloe a instalarse mientras estabas fuera, dijo alcanzando una lata de sopa. Mi gabinete, mi estante. Ella está entre apartamentos otra vez, y sabía que no te importaría. Miré más allá de su hombro, al fondo del pasillo. La puerta de la habitación de huéspedes estaba abierta. Caminé hacia ella, la ropa de Chloe en el armario, los cojines de Chloe en la cama reemplazando los de algodón firme que compré para mi madre. La lámpara de lectura de mi padre estaba desenchufada en el suelo, el cable enrollado junto a los zócalos, como algo descartado. El edredón que elegí, azul pizarra, sencillo del tipo que mi madre solía decir que la hacía sentir como si estuviera en un buen hotel. Estaba doblado y apilado en el estante de arriba, reemplazado por una colcha que nunca había visto. Me quedé en el umbral durante 4 segundos, los conté. Luego caminé hacia mi habitación, abrí el armario, abrí la caja fuerte a prueba de fuego, con la combinación 4 dígitos el año en que me gradué de la universidad. Dentro, el certificado de nacimiento pasaporte, la escritura original de 4738 Oak Street, firmada por mí, notariada por un notario real, presenciada por la compañía de títulos. Tomé la escritura, la metí en mi bolso, cerré la caja fuerte, cerré el armario, regresé a la cocina. Mi madre estaba arreglando fruta en un tazón que compré en un mercado de agricultores en Trust Avenue, el primer fin de semana que me mudé. Ella parecía cómoda, parecía que pertenecía aquí, lo cual era el objetivo. Me di cuenta de que siempre había creído que lo hacía. «No te importa si Chloe se queda unos días, ¿verdad?», dijo Stephanie. «Solo hasta que encuentre algo. ¿Ya sabes cómo es?». «Claro que no», dije, lo cual fue la última mentira que le dije a mi madre. ¿Alguna vez has llegado a tu propia entrada y has sentido que estás entrando como intruso? Crucé la calle y toqué la puerta de Pam. Ella la abrió sosteniendo un par de binoculares y un vaso de té helado, lo cual era una coincidencia o un estilo de vida. «Cariño», dijo esa chica, metió una silla reclinable en tu casa. «¿Quieres que traiga la manguera?». «No, todavía no». Me senté en el escalón de su porche. «¿Puedes decirme exactamente lo que viste el día que se mudaron?». Pam dejó los binoculares, tomó su teléfono, desplazó la pantalla, me lo mostró. 14 fotografías con marca de tiempo, el U-Haul en mi entrada a la matrícula, Stephanie dirigiendo a 2 hombres que llevaban un colchón a través de mi puerta principal, Chloe de pie en mi porche con un batido observando. «Sabía que algo no estaba bien», dijo Pam. «No mueves muebles a la casa de alguien mientras está en un avión, a menos que no quieras que lo vean». Miré las fotos.
Luego miré a Pam de 67 años, trabajadora postal retirada de pie, en su propio porche con su propio té helado, observando la calle porque eso es lo que hace. No porque se lo pidieran, porque presta atención, porque le importa, porque hay personas que no necesitan que les construyas una habitación de invitados antes de que decidan que vale la pena cuidarlas. Pam, dije, ¿puedes enviarme esas fotos que ya enviaste? Revisa tus mensajes. Revisé. 14 imágenes, con marca de tiempo y geolocalización. Las reenvié todas a Gil antes de levantarme. El caso se estaba construyendo solo. Todo lo que tenía que hacer era dejar que sucediera. Gil colocó los dos documentos uno al lado del otro en su escritorio, como un optometrista pidiéndome que elija entre lentes. A la izquierda mi escritura la real, registrada hace 3 años cuando cerré la casa. Notariada por la compañía de títulos, estampada, archivada y limpia. Mi firma en la parte inferior pequeña ajustada, la R sin cola, la doble u un poco más ancha de lo que debería ser porque siempre presioné más fuerte en las primeras letras. A la derecha, la falsificación. La misma descripción de la propiedad, la misma dirección, el mismo lenguaje legal, pero la firma era la idea de otro sobre mí. La R tenía un rizo teatral. La doble U era estrecha y vacilante. Y la notarización en la parte inferior decía: notariado por Dale R. Crenshaw, abogado. Testigo Janet Morris. Janet Morris. Hill dijo: ¿ese nombre te dice algo? No, no significa nada para nadie. Lo pasamos por la base de datos del secretario de Estado de Missouri, los roles de votantes, los consejos de licencias profesionales. No hay ninguna Janet Morris en la dirección listada en esta notarización. La firma del testigo parece haber sido fabricada. Lo dijo de la manera en que dice todo. Plano preciso, un hecho a la vez, como apilar ladrillos. Aprecié eso. Algunas personas necesitan que sus malas noticias vengan envueltas en empatía. Yo necesitaba las mías con evidencia. Así que una firma de otorgante falsificada, un testigo fabricado y un abogado licenciado que notariaba ambos. Dije, esos son 3 cargos por delito antes de llegar a la conspiración. Gil se inclinó hacia adelante. Cuéntame sobre Dale Crenshaw, semi-retirado. Maneja algunos cierres al año, tal vez algo de trabajo en herencias. Él y mi padre han sido amigos desde Mississauga. 35 años, tal vez más. Juegan al póker el segundo martes de cada mes. Estuvo en casa de mis padres en Navidad hace 2 años. Le hice un plato. Gil escribió algo. Lo observé escribir y pensé en ese plato pavo salsa de arándano. Los panecillos que hice desde cero porque mi madre decía que los panecillos comprados en la tienda la avergonzaban. Lo llevé por la sala de estar y se lo entregué a Dale Crenshaw. Y él dijo, gracias, cariño. Y volvió a hablar a Alice y Glasgow sin hablar con mi padre sobre el fútbol de Kansas City. No recuerdo si me miró. Recuerdo el plato. Fue entonces cuando lo entendí. No la ira el recuerdo. Tenía 14 años. Era octubre. Estaba sentada en la mesa de la cocina haciendo tarea de álgebra, mientras mi madre estaba en el mostrador, el teléfono presionado entre su oído y su hombro, pelando zanahorias para la cena. Estaba hablando con la tía Linda. Lo supe porque solo usaba esa voz. Con Linda, la voz conspirativa de hermana, mitad chisme y mitad diagnóstico. Ella no sabía que podía escucharla. O tal vez sí lo sabía y no le importaba porque lo que decía no era cruel. Era una evaluación. De la misma manera que describes el clima o clasificas la ropa, solo hechos tal como los entendía. Chloe es la que tiene chispa, dijo. El recital de danza fue adorable. Ella tiene eso, ya sabes. La gente la mira. Peló una zanahoria en una sola tira. Rachel es la práctica. Ella se las arreglará sola. Lo dijo de la misma manera que describirías un electrodoméstico, fiable, de bajo mantenimiento. No necesita atención. No lloré.
Cerré mi libro de texto, lo abrí de nuevo, terminé el conjunto de problemas, saqué un 98 en el examen y comencé a gestionarlo. Me las arreglé a través de la escuela secundaria, gestioné una beca, gestioné una maestría y una beca clínica y una carrera y una cuenta de ahorros y una casa, una verdadera casa, con una escritura y una fundación y un columpio en el porche. Colgué para una mujer que me describió de la misma manera que describirías una tostadora que aún funciona. Construí todo lo que tengo gracias a esa frase. Y estaba sentada en la oficina de Gil Navarro, a los 31 años después de todo eso, aún construyendo, aún gestionando, aún demostrando a una mujer que ya había presentado su evaluación y seguido adelante. La peor parte, la parte que necesito decir porque importa, es que incluso con la escritura falsificada sobre el escritorio y el testigo fabricado, y las grabaciones y las fotografías, parte de mí todavía buscaba la salida, la versión de esto en la que no fuera lo que parecía. Tal vez mamá no sabía hasta dónde llegaría Dale. Tal vez la escritura de renuncia fue exploratoria, solo papeleo como transferir el título de un coche. Tal vez Chloe exageró por teléfono. Tal vez estaba sobrereaccionando porque soy la práctica y las personas prácticas procesan las emociones a través de sistemas y solo estaba construyendo un sistema alrededor de un sentimiento que pasaría. Me di cuenta de que lo estaba haciendo. Reconocí el patrón de la misma manera en que lo reconocería en un paciente. La regresión a la línea base. El replanteamiento de los datos hostiles como neutrales. La búsqueda desesperada de una interpretación de los datos que no requiera que cambies todo tu modelo operativo. Estaba diagnosticándome a mí misma, y el diagnóstico era claro. Aún vivía dentro de la mentira, aún creyendo que si gestionaba lo suficiente, me verían. Aún interpretando su comportamiento a través del filtro de una niña de 14 años que pensaba que el problema era que aún no había hecho lo suficiente. Tomé mi teléfono. Llamé a mi padre. Lo mantuve casual. Como cuando revisas un punto de presión, toque ligero, observa si hay una reacción. Hola, papá. Regresé temprano de Denver. Noté algo de correo en la casa de una oficina de abogados. ¿Todo bien? La voz de Kevin Whitmore es un mapa de todo lo que está tratando de no decir. Ha sido así toda mi vida. Un hombre que comunica en los huecos en los espacios, entre palabras en los temas que cambia y el contacto visual que evita. He pasado mi carrera aprendiendo a leer lo que la gente deja fuera. Mi padre fue mi primer estudio de caso. O probablemente solo tu madre estaba investigando algo sobre planificación patrimonial. Ya sabes, organizando las cosas. No hay nada de qué preocuparse planificación patrimonial, repetí. ¿Para qué patrimonio silencio? Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos. En mi campo eso es diagnóstico. Una pausa de 7 segundos después de una pregunta directa significa que la persona ha reconocido que está en una situación para la que no se preparó y está buscando una respuesta que sea tanto reactiva como evasiva. Es el equivalente verbal de ver a alguien buscar una salida en una habitación con una sola puerta. Rachel, no es lo que tú. Está bien, papá. Mantuve mi voz tranquila clínica. El mismo tono que uso cuando un niño está luchando, y necesito que se sienta lo suficientemente seguro como para intentarlo de nuevo. Confío en ti. Exhaló. Alivio. Un hombre que acaba de ser liberado de un anzuelo en el que no se dio cuenta que estaba. Colgué. Luego abrí mi buzón de voz. Encontré el mensaje de mi madre del 11 de marzo, el que dejó la mañana en que volé a Denver. Que tengas un buen vuelo, cariño. Estamos tan orgullosos de ti. Lo reproduje una vez más. Escucha la calidez. La suavidad ensayada, la actuación de una mujer que estaba llamando a su hija para confirmar la hora de salida, para poder empezar un reloj. Lo borré.
No de manera dramática, no con manos temblorosas, ni un momento de duda. Toqué el buzón de voz. Toqué borrar. Toqué confirmar. 3 toques. De la misma manera que borras una notificación que ya no aplica. Luego llamé a Gil. El testigo está fabricado. La firma es falsificada y mi padre acaba de mentirme por teléfono. Dije, ¿qué sigue? Lo siguiente, dijo Gil. Sacamos los registros de notarización de los últimos 5 años de los archivos de Dale Crenshaw. Si ha hecho esto antes, tus padres no son sus únicos clientes. Y si no son sus únicos clientes, el fiscal de distrito va a estar muy interesado en este caso. Colgué, me senté en mi auto, puse ambas manos en el volante a las 10 y 2 de la forma en que mi padre me enseñó cuando tenía 16 años, lo único útil que alguna vez me dio. Y pensé 7 segundos, papá. Eso es todo lo que se necesitó. Conduje por la casa esa noche. No lo planeaba. Estaba regresando de la oficina de Hill y la ruta pasa por Brookside, y mis manos giraron el volante antes de que mi cerebro se pusiera al día, lo que es el tipo de cosa que pasa cuando tu cuerpo sabe algo que tu mente todavía está negociando. Era el atardecer de esa hora particular en marzo cuando el cielo no puede decidir si es la noche o simplemente está abandonando la tarde. Las luces de la calle ya estaban encendidas. Pero el sol no se había ido completamente. Así que todo tenía 2 sombras, una de la luz de arriba y una de la luz detrás. Mi casa se veía como siempre desde la calle. Revestimiento blanco, persianas verdes. El porche que repinté el septiembre pasado, pero la luz del porche estaba encendida. Siempre dejo la luz del porche encendida cuando estoy esperando a alguien. Chloe lo había dejado encendido por costumbre, no su costumbre la mía. Había absorbido el gesto de la misma manera en que la gente absorbe los muebles. Vives en el espacio de otra persona el tiempo suficiente y sus patrones comienzan a sentirse como tuyos. A través de la ventana de la sala de estar podía ver sus pies sobre el sofá, la televisión encendida, un plato sobre la mesa de café, mi mesa de café. La que lijé y volví a teñir la semana en que cerré la compra de la casa porque tenía marcas de agua del dueño anterior y no podía vivir con los daños de otra persona. Ella estaba comiendo algo cómoda, instalada con la postura de una persona que cree que pertenece exactamente donde está. Apagué el motor, me senté en la oscuridad y pensé en la habitación de huéspedes. No la habitación de huéspedes como está ahora. Los cojines de Chloe, la ropa de Chloe, la lámpara de mi padre desenchufada en el suelo. Pensé en la habitación de huéspedes tal como la construí. Hace 3 años, la primera habitación que terminé. Quiero que eso quede claro porque es la parte que importa. Me mudé a esa casa con un colchón en el suelo de la habitación principal, una silla plegable en la cocina y una cafetera que había tenido desde la escuela de posgrado. No tuve sofá durante 3 semanas. Comí en el suelo durante un mes, pero la habitación de huéspedes. La habitación de huéspedes tenía sábanas en la cama para el segundo día. Conduje a 3 tiendas diferentes para encontrar los cojines que le gustaban a mi madre. Funda de algodón firme sin relleno de poliéster. Lo sé porque lo mencionó una vez 4 años antes de que comprara la casa durante una conversación que no se suponía que recordara, pero la recordé. Siempre recuerdo la lámpara de lectura para mi padre. Luz cálida, cuello ajustable del tipo que él decía que los hoteles nunca aciertan. La encontré en línea. Pagué por envío urgente. La puse en la mesa de noche en el ángulo que él prefería, lo cual sabía porque lo había visto ajustar las lámparas de hotel toda mi infancia. El columpio del porche. Acción de gracias hace 3 años. Mi madre a mitad de su segundo vaso de vino. Siempre quise un columpio en el porche, pero tu padre dice que son inútiles. Lo dijo a nadie en particular. Probablemente se olvidó de decirlo para el postre. Yo no olvidé. Pasé el fin de semana siguiente conduciendo a 4 tiendas, comparando tipos de madera, revisando capacidades de peso, leyendo reseñas de mujeres que sonaban como mi madre, asiento de listones de roble blanco,
cadenas que no chirriaban. Lo colgué yo misma una tarde de domingo mientras Pam observaba desde el otro lado de la calle y se ofrecía a sostener la escalera. Mi madre se sentó en ese columpio exactamente 2 veces, ambas veces por menos de 10 minutos, ambas veces mientras revisaba su teléfono. Construí esa habitación de huéspedes de la misma manera en que construyes un currículum para un trabajo que deseas desesperadamente. Cada detalle era un argumento, cada cojín era un párrafo, cada lámpara era una declaración de cierre. Mírame, ve lo que he hecho, ve que no soy solo la práctica, soy la que presta atención, la que recuerda, la que construye habitaciones para personas que nunca las pidieron. Porque pensé que si la habitación era lo suficientemente perfecta, tal vez se quedarían. No se quedaron. Metieron a otra persona. Y sentada en mi auto, en la oscuridad, viendo a mi hermana comer en mi sofá en la casa que construí para ganar un amor que nunca llegaría. Finalmente lo escuché. No la voz de mi madre, la mía. Vieron la casa. Simplemente no me vieron dentro de ella. La mentira no se rompió. Así no funciona. Se dobló lentamente como una casa de cartas en una habitación donde finalmente alguien abrió una ventana, una creencia apoyada contra otra. Y cuando la primera se inclinó, todas cayeron. Cada justificación, cada excusa, cada tal vez no lo quiso decir. De esa manera se desplomaron en silencio. Y me senté allí en mi auto y las vi irse con el mismo desapego clínico que traigo a todo. Excepto que esta vez la paciente era yo, y el diagnóstico tenía 15 años de retraso. Tomé mi teléfono, llamé a Gil. Archivé todo. Hizo una pausa. No mucho, 2 segundos. ¿Estás segura? Una vez que esto avance, no se detiene. Rachel son tus padres. Lo eran, dije. Ahora son demandados. Gil estuvo callado por un momento. Entonces tendré la remisión criminal a la oficina del fiscal del distrito para el final de la jornada de mañana. La demanda civil para anular la escritura se presentará simultáneamente. La queja ante el Colegio de Abogados contra Crenshaw se enviará por la mañana, las 3 al mismo tiempo, si las escalonamos. Tendrán tiempo para coordinar una respuesta. Si las presentamos simultáneamente, cada uno se enterará de los demás a través de su propio abogado, no de ellos. No pueden alinear su historia si no saben qué historia contar. Casi sonreí. Casi. ¿En qué momento la lealtad a la familia se convierte en una puerta que dejas abierta para las personas que te están robando? Pensé en eso mientras conducía hacia el apartamento amueblado que había estado alquilando desde que regresé de Denver. Paredes beige temporales. El arte de otra persona. Una cocina con 2 tenedores y una sartén que no había usado. No era mío y no necesitaba hacerlo. Era un patrón de espera. Y soy muy buena en los patrones de espera. Eso es lo que hace la práctica. Pero también pensé en otra cosa. Algo que mi colega me había dicho la semana antes de Denver mientras apilábamos tarjetas con imágenes al final de una sesión. ¿Sabes quién realmente se preocupa por ti? Las personas que se presentan sin que les den una razón para hacerlo. Pam se presentó con binoculares y fotografías y una oferta de traer la manguera. Nadie le construyó a Pam una habitación de huéspedes. Nadie le compró a Pam los cojines correctos. Ella solo observó, solo notó, solo le importó libremente, sin un contrato, sin una habitación llena de muebles cuidadosamente elegidos que dijeran: por favor, ámame de vuelta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Stephanie. Cariño, parecías callada cuando visitaste. Todo está bien, Chloe. Dice que apenas estuviste 1 hora. Llámame. Te quiero. Exo. Lo leí una vez. Dejé el teléfono. No respondí. No porque la estuviera castigando, sino porque no tenía nada más que decirle a una mujer que firma sus mensajes con te quiero mientras firma mi casa con un nombre falsificado. Las solicitudes se enviarán por la mañana. 3 sobres a 3 instituciones. 3 puntos de no retorno.
apagué la luz en el apartamento que no era mío y me acosté sobre sábanas que no olían a nada. Y pensé, mañana dejo de gestionar, mañana empiezo a decidir. Y por primera vez en 15 años la práctica se durmió sin construir nada para nadie. La primera llamada llegó a las 9:14 de la mañana un jueves. Lo sé porque estaba entre pacientes un niño de 6 años con un lisp lateral y un niño de 4 años con mutismo selectivo, y revisé mi teléfono durante el espacio de 8 minutos que mantengo entre sesiones para tomar notas. Stephanie Whitmore. Dejé que fuera al buzón de voz. La segunda llamada llegó a las 9:16, luego a las 9:18, luego a las 9:21. 4 llamadas en 7 minutos. Eso no es una madre revisando eso. Es una mujer que acaba de descubrir que el sistema que construyó está siendo desmantelado y quiere saber quién tiene la llave inglesa. La llamé de vuelta al almuerzo, desde mi auto en el estacionamiento de la clínica, con el motor encendido porque quería poder colgar y salir en el momento en que esto dejara de ser útil. Contestó antes de que terminara el primer timbrazo. ¿Qué hiciste, Rachel? Me fui. La voz cálida, la preocupación con tono de miel, la actuación de una mujer que envía mensajes que terminan con so, mientras presenta escrituras falsificadas en la oficina del registrador del condado. Lo que quedó fue algo que había escuchado antes, pero nunca dirigido hacia mí, la voz operativa cruda debajo, cortada dura. La voz que usaba cuando las cosas no salían como lo había planeado y alguien necesitaba ser corregido. No hice nada, mamá, dije la verdad. Hice una pausa. Dejé que el silencio trabajara, lo cual es interesante porque tú no lo hiciste. Dale llamó a tu padre en pánico esta mañana. Una queja ante el colegio de abogados. Una queja ante el colegio de abogados. Rachel. ¿Entiendes lo que has hecho? Ese hombre ha sido amigo de esta familia durante 35 años. ¿Y tú? Él notariaba una escritura falsificada, mamá con un testigo fabricado. Eso no es un favor familiar, eso es un delito. Esto es un asunto familiar. Su voz subió de tono. Las voces suben cuando la persona que habla sabe que ha perdido la discusión, pero aún no lo ha aceptado. No debes involucrar abogados en los asuntos familiares. No debes involucrar al Estado en los asuntos familiares. ¿Qué te pasa? Tú trajiste primero a un abogado, mamá. Su nombre es Dale. Silencio. 3 segundos. Luego pivotó. Pude oír el cambio de marcha, la recalibración, el mismo ajuste rápido que vi en su rostro en mi cocina cuando llegué temprano a casa. Pasó de la ira al dolor en un solo suspiro. Soy tu madre, Rachel. Te llevé en mi vientre, te crié. Estuve sentada en ese hospital durante 14 horas cuando naciste. Te preparé los almuerzos. Te llevé al campamento de habla todos los veranos. Campamento de habla. ¿Y así me lo pagas? ¿Enviando abogados tras tu propia madre? No respondí. No porque no tuviera palabras. Las palabras estaban allí organizadas, precisas, listas para ser desplegadas. Pero el silencio entregado correctamente hace algo que las palabras no pueden. Crea un vacío, y las personas que están actuando siempre se apresuran a llenar un vacío, porque el silencio es la única reacción del público que no pueden controlar. Stephanie lo llenó durante 43 segundos. Los conté. Pasó por justificación, culpabilidad, historia, sacrificio y evasión de eventos, donde ella era la protagonista y yo era la hija ingrata, que no podía ver cuánto se le había dado. Mencionó mi peso al nacer. Mencionó una obra escolar a la que asistió en 2003. Mencionó el costo de mis frenos. 43 segundos. Ninguno de esos segundos contenía una disculpa o un reconocimiento de que existía una escritura falsificada. Cuando se detuvo para tomar aire, dije, ¿hay algo más? ¿Colgó? Chloe me llamó 20 minutos después.
Energía diferente, llorando o actuando como si llorara, lo cual suena casi idéntico a menos que haya sido entrenado para escuchar la diferencia. Y yo lo he sido. La versión real tiene respiración irregular. La versión actuada tiene ritmo constante. Como alguien que mide sus emociones para lograr el efecto máximo. La respiración de Chloe era irregular, lo que significaba que o estaba genuinamente asustada o era mejor en esto de lo que le había dado crédito. Ra no sabía que era ilegal. Mamá dijo que solo era papeleo como transferir el título de un coche. Dijo que estarías bien con eso una vez que lo entendieras. ¿Estabas en cámara, Chloe? Silencio. Estabas de pie en mi sala de estar sobre mi alfombra y llamaste a un amigo y dijiste: el abogado de papá lo pondrá pues a mi nombre. Ella nunca nos sacará de esto. Estabas riendo. Más silencio. La respiración irregular se detuvo, lo que me dijo todo. No te voy a decir qué hacer, dije. Pero si fuera tú conseguiría un abogado, uno diferente de Dale. Colgué, volví a entrar. Terminé mis sesiones de la tarde, 2 problemas de articulación y una reevaluación de fluidez. Escribí mis notas. Cerré la clínica. Conduje al apartamento que no era mío. Mi teléfono vibró en un semáforo rojo. Pam, actualización desde el otro lado de la calle. La rubia acaba de hacer entregar una pizza a tu casa en tu porche, grande de pepperoni. ¿Quieres que la intercepte? No he cenado y mis principios son flexibles. Escribí de vuelta, cómela. Considéralo una tarifa de consultoría. Eres mi vecina favorita y ni siquiera lo estoy diciendo por la pizza. Entré en el estacionamiento del apartamento y me senté en el auto por un rato, no pensando, solo sentada, el motor tic-taqueando mientras se enfriaba. La luz de la calle zumbando sobre mí en esa frecuencia que siempre suena, como si estuviera tratando de decidir si quedarse encendida o rendirse. Esta es la parte de la historia en la que se supone que debo llorar, donde el peso de lo que he perdido se supone que debe golpearme y debo quebrarme sola en un estacionamiento y la música crece y sientes algo por mí. No lloré, no porque sea fuerte, sino porque la cosa. Perdí a una madre que me amaba de la manera en que necesitaba ser amada, algo que nunca tuve. No puedes lamentar algo que no existió, solo puedes lamentar la versión de eso que construiste en tu cabeza. Y yo había estado construyendo esa versión durante 15 años y ya la había visto desmoronarse en un auto estacionado afuera de mi propia casa la noche anterior. Lo que sentí en su lugar fue algo para lo que no tengo una palabra. Fue el vacío específico de una habitación que ha sido despojada de los muebles que pensabas que eran permanentes. No triste, no enojada, solo espacial. Como si mi pecho tuviera más metros cuadrados de lo que solía tener y aún no hubiera decidido qué poner allí. Mi teléfono sonó. Gil. Tarde después de las 8. Dale se descontroló. Dijo cooperación total. Declaración jurada. Él está proporcionando la línea de tiempo completa. ¿Quién lo contactó? ¿Cuándo? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le pagaron? ¿Cuánto le pagaron? Tu padre le dio $2,000 y una botella de bourbon. $2,000 y una botella de bourbon. Eso es lo que valía mi casa para mi familia. Eso es lo que valía yo. Hay algo más, dijo Gil. En su declaración, Dale describe la conversación inicial con tu madre cuando ella lo contactó por primera vez para preparar la escritura. ¿Qué dijo ella? Gil hizo una pausa. Un segundo. Estaba leyendo. Ella dijo: Rachel es la práctica. Se le pasará. El auto estaba en silencio. La luz de la calle zumbaba. Mis manos estaban en el volante a las 10:02 y se quedaron quietas, completamente quietas. La forma en que las manos se quedan cuando el cuerpo recibe información que el cerebro no está listo para procesar, pero el sistema nervioso ya lo ha hecho. La práctica. Se le pasará. La misma frase. 29 años de diferencia. Una a la tía Linda un martes en octubre. Una a Dale Crenshaw en una solicitud para robar mi casa. La evaluación que mi madre tenía de mí nunca había cambiado.
ni una sola vez. No en 29 años. Construí una carrera, una casa, una vida. Y nada de eso movió la aguja, ni siquiera una fracción de grado. Aún seguía siendo la práctica, aún la que se encargaría, aún el electrodoméstico que funciona. Rachel, dijo Hill. ¿Estás ahí? Estoy aquí, dije. ¿Qué sigue? La fiscalía quiere reunirse mañana a las 10 de la mañana. Trae todo. Estaré allí a las 9:45. Colgué, apagué el auto, entré. Preparé una taza de té con una tetera que no era mía en una cocina que no era mía. Y me paré en el mostrador, sostuve la taza con ambas manos y pensé, se le pasará. Y por primera vez mi madre se equivocó. No porque no me recuperara, sino porque superarlo implica volver a lo que eras antes. Y yo nunca volvería a hacer la práctica que construye habitaciones de huéspedes para personas que ya están planeando quitar la casa. El nombre de la fiscalía era Carla Ennis 50 y pico, gafas de lectura, con cadena un apretón de manos que significaba negocios. Escuchó la grabación una vez. Revisó la declaración jurada de Dale y me miró al otro lado de la mesa como un cirujano. Mira una radiografía no con simpatía sino con claridad profesional. Esto está limpio, dijo a Hill. Solo la falsificación nos lleva hasta allí. El testigo fabricado lo hace enfático y la declaración de cooperación nos da la cadena de mando. Se giró hacia mí. Tu madre inició esto. Según la declaración jurada de Dale Crenshaw, sí, y la implicación de tu padre. Él proporcionó la conexión con Crenshaw. Firmó como testigo en la escritura falsificada, y cuando le pregunté por teléfono mintió. Hice una pausa. Tengo el registro de la llamada. 4 segundos de silencio antes de la mentira. Si eso es útil. Andis casi sonrió. Tomaremos el registro de la llamada. Hill le entregó el expediente completo, todo organizado cronológicamente de la manera en que lo estructuré para él. La grabación de la cámara, las marcas de tiempo de las alertas de movimiento, las 14 fotografías de Pam, el análisis del buzón de voz mostrando que mi madre confirmó mi horario de viaje 6 horas antes de la mudanza. La escritura original junto a la falsificación, firmas una al lado de la otra. La declaración de Dale, 18 páginas, detallando 14 meses de coordinación. 14 meses. Ese es el número que seguía encontrándome. No los cargos por delito, no el testigo fabricado, no los $2,000, ni el Borbón. 14 meses. Stephanie Whitmore había estado planeando esto durante más de un año. Ella se había sentado frente a mí en la cena de Acción de Gracias, mi mesa, mi pavo, mis panecillos hechos desde cero, y calculaba. Me había llamado en mi cumpleaños y me dijo, estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Y ya había contactado a Dale. Me envió un mensaje de texto. Te quiero, Exo. Y ya había elegido el mes. Pensé en lo que decía la declaración de Dale, la parte que Hill me leyó por teléfono la noche anterior, pero que ahora veía impresa por primera vez. Página 6, párrafo 3. Las palabras de Stephanie a Dale cuando primero propuso la transferencia de la escritura. Rachel no peleará. Ella nunca pelea. Ella es la práctica. Llorará por esto y luego seguirá adelante. La leí 2 veces no porque necesitara entenderla, sino porque quería ver las palabras en tipo. Tinta negra sobre papel blanco. La evaluación de mi madre sobre mí preservada en un documento legal jurado, permanente e innegable. No lo dijo con malicia, lo dijo con confianza. La confianza de una mujer que había estudiado a su hija durante 29 años y concluyó con absoluta certeza que la práctica absorbería esto como absorbía todo lo demás en silencio, de manera eficiente sin hacer una escena. Tenía razón en la mayoría de eso. Yo era callada, era eficiente, no hacía escenas. Hice un caso. La confrontación ocurrió 2 semanas después en la oficina de Hill. Terreno neutral. Hill lo sugirió. Se sentirán más seguros en una sala de conferencias que en una sala de tribunal. Dijo que las personas más seguras
cometen errores más grandes. Stephanie llegó con lo que reconocí como su atuendo de iglesia: blazer azul marino, pendientes de perlas, el lápiz labial que usa cuando quiere que la tomen en serio por las personas que considera importantes. Kevin estaba detrás de ella ligeramente a la izquierda, la posición que ha ocupado durante toda su matrimonio. Su abogado, un hombre llamado Frank Devo, que había tomado su caso después de que 2 firmas más lo rechazaron. Entró llevando un maletín de cuero y la expresión de alguien que sabía exactamente cómo iba a ir esto. Se sentaron frente a nosotros. Stephanie entrelazó las manos sobre la mesa compuesta lista para la cámara. Esperaba una negociación. Esperaba que Rachel la práctica presentara su queja y luego escuchara una contraoferta que involucrara una disculpa, un arreglo revisado y alguna versión de mantengámoslo en la familia. Gil abrió una carpeta. Colocó el primer documento sobre la mesa. La escritura de renuncia falsificada. Los ojos de Stephanie se movieron hacia ella y luego hacia Gil. Segundo documento, la escritura auténtica lado a lado, las firmas mías y la falsificación enfrentándose como 2 versiones de la misma persona, una real y una inventada. Tercero, las fotografías de Pam, 14 de ellas distribuidas sobre la mesa. El U-Haul, la matrícula Stephanie en la entrada dirigiendo a 2 hombres que llevaban un colchón. Chloe en el porche con un batido observando. Todas con marcas de tiempo, todas con geolocalización. Cuarto, el análisis del buzón de voz. La llamada de Stephanie a mí a las 6:42 de la mañana. Que tengas un buen vuelo. Seguido por la llegada de Chloe a las 4:30 de la tarde el mismo día. Una línea de tiempo que trazaba una línea recta desde el amor hasta la logística. Quinto, la declaración jurada de Dale Crenshaw. 18 páginas. Gil la colocó al final y la dejó allí. No narró, no explicó. Dejó que el papel hiciera lo que el papel hace cuando se ha ensamblado con precisión. Habla por sí mismo. Stephanie miró la mesa. Observé sus manos. Estaban entrelazadas, pero los nudillos estaban blancos y el pulgar izquierdo presionaba la palma derecha con suficiente fuerza para dejar una marca. Lo sé porque fui entrenada para observar las manos. Las manos te dicen lo que el rostro ha aprendido a ocultar. Frank Diero se inclinó, susurró algo a Stephanie. Ella negó con la cabeza una vez de forma tajante. El gesto de una mujer que aún no está lista para aceptar las dimensiones de la sala en la que está. Me miró. ¿Lo planeaste?, dijo. En voz baja, no como una pregunta. Lo planeaste primero, dije. 14 meses según Dale. Ese hombre es un mentiroso. Es un mentiroso que guardó recibos. Tu cheque por $2,000 está en la página 11. La boca de Stephanie se abrió, se cerró, volvió a abrirse. El ritmo de alguien cuyo guión le ha sido quitado y que no ha memorizado las líneas del suplente. Su abogado puso una mano sobre el brazo de Kevin. Kevin no había hablado. Estaba sentado allí ligeramente doblado. Como siempre se sienta cuando Stephanie está al mando, lo que siempre pasa. Pero ahora Stephanie no estaba al mando y Kevin estaba en la posición poco familiar de ser visible. Me miró. Sus ojos estaban mojados. Su boca movió el comienzo de algo. La forma de la palabra lo siento, o tal vez solo la forma de un hombre que se da cuenta de que eligió el lado equivocado de una puerta que está a punto de cerrarse. Stephanie se giró hacia él. Él se detuvo, boca cerrada. La palabra sea cual fuera. Se retiró. 4 segundos. Eso fue lo que duró la conciencia de Kevin Whitmore. Conté. Siempre cuento. Stephanie volvió a mirarme. Último intento. La voz cambió. No cálida, no enojada, sino algo intermedio. La voz de una mujer que se queda sin estrategias y busca el único arma que le queda. Te vas a arrepentir de esto, Rachel. Cuando estés sola, cuando no tengas a nadie, desearás haber tenido una familia. La miré. Mi madre.
la mujer que me llevó 9 meses en su vientre y me evaluó durante 29 años y nunca revisó su conclusión. Tengo una familia, dije. Tú simplemente no estás en ella. Ella no respondió. No había nada que responder. La frase no era un argumento. Era una declaración de cierre. Sheil reunió los documentos. Debo pidió un receso que todos sabían era una rendición. Stephanie se levantó primero, siempre primero, y salió sin mirar atrás. Kevin la siguió, aún detrás de ella, aún ligeramente a la izquierda. Yo salí detrás de ellos, no detrás de ellos, después de ellos. Hay una diferencia. Hill se puso a mi lado en el pasillo. Eso salió bien, dijo. 11 segundos. ¿Qué respondí? Eso fue lo que tardaste en decir criminal la primera vez que te reproduje esa grabación. 11 segundos para deshacer 14 meses de planificación. Lo miré, lo cual pensé que valía la pena señalar. Gil asintió, la casi sonrisa otra vez. Eres una persona muy específica, Rachel. Soy la práctica. Fue la primera vez que lo dije sin titubear. 3 meses después cambié las cerraduras por segunda vez, no porque lo necesitara. El primer cambio, el que Hill recomendó la semana en que se presentaron los cargos, fue práctico. Nuevo cerrojo, nuevo conjunto de perillas, nuevo código, en el teclado del garaje. El cerrajero era un hombre callado que no hizo preguntas, lo cual agradecí porque no tenía respuestas que darle a un desconocido. El segundo cambio fue diferente. Elegí el hardware yo misma. Níquel cepillado sólido, una cerradura que se sentía como algo cuando la girabas deliberadamente, esperabas la satisfacción mecánica de una cosa diseñada para hacer exactamente un trabajo y hacerlo bien. Lo instalé una mañana de sábado con un destornillador y una taza de café mientras Pam observaba desde su porche con comentarios no solicitados. Estás estropeando ese tornillo. No estoy estropeando el tornillo. Estás estropeando el tornillo y eres demasiado terca para usar el taladro. Tenía razón sobre el tornillo. Uso el taladro. La actualización legal ya que querrás saber. Kevin y Stephanie Whitmore fueron procesados en el condado de Jackson por 2 cargos cada uno: falsificación y presentación de documentos fraudulentos. Su caso está pendiente. La sentencia máxima por un delito de clase C en Missouri es de hasta 7 años. No recibirán la sentencia máxima, pero los cargos por delito están en el registro y la escritura falsificada ha sido anulada por orden judicial. Mi título ha sido restaurado y asegurado contra futuros reclamos, y nada de eso puede ser deshecho por una llamada telefónica, una cazuela o un mensaje de voz que termine con exo. La licencia de abogado de Dale Crenshaw fue suspendida por 18 meses a la espera de una revisión disciplinaria completa. Ya no manejará más favores familiares. Chloe cooperó con la oficina del fiscal del distrito. Recibió 2 años de libertad condicional y 80 horas de servicio comunitario. Me envió un mensaje de texto 3 semanas después de la lectura de cargos. Lo siento, Ra. Lo leí. No respondí. No por crueldad. Simplemente no tenía nada que decirle todavía. Tal vez lo haga algún día. Tal vez no. He aprendido que no decidir también es una especie de respuesta. La clase de respuesta que te da espacio para respirar mientras decides si la disculpa es una puerta o una ventana. La casa es diferente ahora. La habitación de huéspedes es mi oficina en casa. Un nuevo escritorio de roble. Sencillo, del tipo que no trata de impresionar a nadie. Mis diplomas en la pared, mis materiales de terapia organizados en estantes por categoría y rango de edad. Así organizo todo porque esa soy yo. Y he dejado de disculparme por ello. Los cojines de algodón firme se han ido. La lámpara de lectura se ha ido. El edredón que hacía que mi madre se sintiera como si estuviera en un buen hotel está en una bolsa de donaciones en el garaje. No lo tiré. Se lo di a alguien que podría usarlo realmente. El columpio del porche también se ha ido. En su lugar
Hay un banco pintado de verde ligeramente desigual de un mercado de pulgas en Waldo, al que Pam me arrastró una tarde de domingo, porque dijo que necesitaba tocar césped y dejar de pensar como abogada. No es bonito, dijo Pam cuando lo elegí. Lo sé. La pata izquierda es más corta que la derecha. Lo veo, pero nos sostendrá si es a los dos. Por eso lo estoy comprando. Lo llevamos juntos hasta mi porche. Pam tomó el extremo pesado, lo cual no tenía que hacer, pero lo hizo de todos modos, porque Pam Jeffres no espera a que le construyas una habitación de huéspedes antes de decidir que vales la pena para ella. Nos sentamos en él el siguiente sábado. Ella trajo tarta de cereza casera. La corteza se rompió en un lado porque Pam hornea como hace todo lo demás con confianza y cero interés en la estética. Comimos en el banco desigual y observamos la calle sin hablar sobre mis padres, el caso la escritura falsificada o los 14 meses. Hablamos de sus nietos. Hablamos del cardenal que seguía golpeando su ventana de la cocina. Hablamos de si la casa 3 puertas abajo algún día terminaría su jardinería o si la pila de mulch ahora era una instalación permanente. Luego dijo: te vi mudarte a esta casa hace 3 años llevando cajas sola, la lluvia cayendo de lado. Casi vine a ayudarte. Pero pensé que podría ser del tipo de persona que quería hacerlo sola. Lo era. Y ahora la miré. 67 años, jubilada. Una mujer que toma fotografías de U-Haul sospechosos, guarda binoculares cerca de la ventana y come pizza interceptada sin culpa. Una mujer que me notó el día en que me mudé y nunca dejó de notarme. No porque lo mereciera, no porque le construyera una habitación, sino porque así es como se ve la atención real. Solo mira, no factura. Ahora te dejaría llevar una caja, dije. Pam se rió. Corta cálida del tipo que empieza y termina en el mismo aliento. Una caja. Gran derrochadora. No lo forces. Terminamos la tarta. Ella se fue a casa. Yo me quedé en el banco. ¿Qué significa familia cuando las personas que comparten tu sangre son las que intentaron robarte los cimientos? Me gustaría escuchar tu respuesta. Déjala en los comentarios si tienes una, porque sé que la tienes. Puedo oírla en la forma en que estás escuchando ahora. ¿Has pensado en esto antes? Tal vez lo estés pensando ahora. Encontré mi respuesta. Tomó una escritura falsificada, un caso criminal y una madre que me llamó la práctica durante 29 años sin considerar nunca que las personas prácticas hacen enemigos muy completos. Más tarde esa noche me senté en mi sofá en mi sala de estar sobre la alfombra que llevé bajo la lluvia, y abrí la aplicación de la cámara una última vez. El pequeño ojo blanco, 3 cámaras, 3 vistas. Porche delantero, puerta trasera, salas de estar. Todo claro, todo tranquilo, todo mío. Cerré la aplicación. Ya no necesitaba el pequeño ojo blanco. La casa estaba segura no por las cámaras, los cerrojos o el seguro del título, sino porque cada habitación en ella era finalmente solo completamente mía. No había cojines de huéspedes esperando a huéspedes que nunca vendrían a visitar. No había columpio de porche para una mujer que se sentó en él 2 veces y planeó un robo durante 14 meses. No había lámpara de lectura para un hombre cuya conciencia duró 4 segundos. Solo mis libros, mi trabajo, mi banco desigual y una vecina al otro lado de la calle que saluda todas las mañanas sin necesitar una razón. Las cerraduras han sido cambiadas, las cámaras apagadas y las únicas personas que pasan por mi puerta ahora son las que tocan primero. NTA. Completa, profunda y dolorosamente NTA. Honestamente, esta podría ser una de las historias más tristes que he leído en uno de estos hilos de traición familiar de Reddit, porque la casa nunca fue solo una casa. Era la prueba. Cada detalle que Rachel incorporó en esa casa era un argumento a favor del amor. La habitación de invitados, el columpio del porche, la lámpara de lectura,
las mismas almohadas que su madre mencionó casualmente que le gustaban años antes. No estaba decorando, estaba traduciendo la devoción en arquitectura. Y lo devastador es que su familia notó la casa perfectamente. Simplemente nunca la notaron dentro. Esa línea me destrozó por completo. Porque toda la vida de Rachel se construyó en torno a convertirse en la práctica. El niño que se las arregla, el niño que se adapta, el niño que absorbe silenciosamente la decepción para que todos los demás puedan sentirse cómodos. Familias como esta sobreviven asignando el trabajo emocional de manera desigual y luego fingiendo que es personalidad en lugar de condicionamiento. Lo que hace que la madre sea especialmente escalofriante es que nunca suena abiertamente monstruosa. Suena organizada, racional, cierto. Ella creía genuinamente que Rachel los operaría porque Rachel siempre lo había hecho antes. Eso es lo que hacen años de explotación emocional. Entrenan a la gente para confundir tu resiliencia con permiso. Y honestamente las imágenes de la cámara lo cambiaron todo porque le dieron a Rachel algo que las familias manipuladoras temen más que la confrontación. Una marca de tiempo, sin discutir. No manipulación. No, eso no es lo que pasó. Solo un clip de 15 segundos con una fecha, una hora, una cara, una frase y una risa. La razón por la que Rachel gana esta historia no es porque grite más fuerte que su familia. Es porque finalmente deja de traducir la crueldad en malentendidos. Ella ve el patrón claramente y responde estructuralmente en lugar de emocionalmente. Y el final importa tanto porque Rachel no solo recupera la casa legalmente, ella reclama la autoría de su propia vida. La habitación de invitados se convierte en su oficina. El columpio del porche desaparece. La casa deja de ser una actuación construida para personas que nunca tuvieron la intención de quedarse, y por primera vez cada habitación le pertenece por completo. La frase que más me quedó grabada fue esta: no puedes lamentar algo que nunca existió, solo puedes lamentar la versión que construiste en tu cabeza. Eso es increíblemente doloroso. Y probablemente por eso esta historia impactó tanto a tanta gente. 109,6 mil votos a favor. La frase Rachel es la práctica. Ya lo superará realmente me hizo sentir físicamente mal. O P, respuesta, creo que ese fue el momento en que finalmente entendí que nunca esperaron consecuencias, porque nunca esperaron resistencia. 94,1 mil votos positivos. No perdiste a tu familia durante el juicio, perdiste la ilusión de que te vieran como tú los veías. O P, respuesta. Eso es exactamente lo que se sintió. El dolor era por la ilusión, no por la realidad. 81,4 mil votos a favor. Como abogado inmobiliario, en el momento en que el testigo falsificado resultó ser falso, todo el asunto se convirtió en un desastre legal. Respuesta del OP. Hill dijo que el testigo falso empeoró dramáticamente el caso para todos los involucrados. 63,8 mil votos a favor. La parte de construir la habitación de invitados antes de comprar tu propio marco de cama me destrozó por completo. OP. Respuesta. Realmente pensé que si hacía que la gente se sintiera lo suficientemente cómoda, se quedarían. 48,2 mil votos a favor. Pam es la verdadera heroína de esta historia. Respuesta del OP. Me notó más en 3 años que algunos parientes en 30. 29,7 mil votos a favor.
La gente práctica hace enemigos muy minuciosos es una de las frases más frías que he leído. Respuesta del OP. Ni siquiera lo hice por venganza, lo dije como procedimiento. Lo que hace inolvidable esta historia es que en realidad no se trata del robo de propiedad. Se trata de lo que sucede cuando alguien pasa toda su vida tratando de ganarse el amor a través de la utilidad. Y finalmente se da cuenta de que las personas a las que intentaba impresionar ya habían decidido quién era décadas antes. La familia de Rachel creía que su practicidad la hacía segura para ser explotada. Confundieron la resistencia emocional con la debilidad. Asumieron que ella absorbería la traición de la misma manera que absorbía todo lo demás, silenciosamente, eficientemente, sin causar inconvenientes. Pero la gente práctica documenta las cosas. Y una vez que Raquel dejó de intentar salvar la relación emocionalmente, todo el sistema colapsó bajo la evidencia, las líneas de tiempo, las firmas, las fotografías, las grabaciones y el procedimiento. Honestamente, el momento más poderoso de la historia no son los cargos penales, es el banco al final, no el columpio de porche comprado para una madre que apenas se sentaba en él, no la habitación de invitados perfectamente diseñada, esperando la aprobación que nunca llegó. Solo un banco verde desigual compartido con un vecino que se preocupaba libremente sin necesidad de ser convencido. Porque ese es el verdadero final. Rachel finalmente dejó de construirse en un lugar donde las personas que la lastimaron pudieran sentirse cómodas. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Si descubrieras que tu propia familia falsificó documentos en secreto para robar tu casa mientras estabas fuera de la ciudad, ¿lo habrías manejado con tanta calma como Rachel o los habrías confrontado inmediatamente en cuanto llegaste a casa? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las historias sobre traición familiar, manipulación emocional y personas que finalmente recuperan sus vidas, pieza por pieza, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias de alguna manera se vuelven más devastadoras cada semana.